amigos de Cuánticamente, encantada de saludarlos una vez más acá en este su programa. Gracias a todos por seguirnos a través de las redes sociales y a través del 0424-617-6615. Hoy con un nuevo programa para todos ustedes y en una segunda parte abordando todo lo relacionado a lo que tiene que ver con la psicogerencia y también lo que tiene que ver con la imaginación, la visualización y la creatividad para aprovechar entonces todas esas potencialidades de nuestra mente y de nuestro cerebro. Es por ello que en una segunda parte tenemos con nosotros a nuestro invitado Indiro Delgado, el licenciado Indiro Delgado, quien es director del Instituto de Psicogerencia de acá de Punto Fijo y además es especialista en todo lo que es terapias de avanzada, psiconeurolingüística y también PNL o programación neurolingüística. Recordemos que Indiro también tiene su faceta en el área cultural. Él fue director del Ateneo de Punto Fijo. Vamos a estar abordando con él interesantes temas y, por cierto, digamos que para comenzar es bueno hablar acerca de lo que es la psicogerencia. Yo a mi entender, y estuve investigando un poco, la psicogerencia es algo así como aplicar esos fundamentos de la psicología a lo que es tu trabajo organizacional o gerencial, pero también es aplicado a nuestra vida. Es decir, hay muy buenos gerentes seguramente, pero no solamente se refiere a las instituciones o a las empresas, sino también buenos gerentes del hogar, ¿verdad? También el gerente de su vida. Habría que ver entonces qué tan buen gerente somos y cómo cada quien aprovecha esos recursos que ha tenido en su poder, no solamente los recursos materiales, sino también todas esas potencialidades, esos talentos y qué tan buen gerente es para desarrollar su vida. Así que ¿está usted realmente en el lugar que quiere? ¿Ah? Hay que pensar entonces en eso y para ver de qué se trata la psicogerencia y nos aclare un poco más sobre este término, tenemos con nosotros y dejamos en la palabra a Indiro Delgado. Buenas noches a todos. Gracias, Katy, por la invitación nuevamente a tu programa. Bueno, la psicogerencia, nosotros, eso que tú dices es cierto, ¿no? Pero me viene a la mente una frase que escuché hace un tiempo, que para ser un buen gerente primero hay que ser gente. Y Muy para ser gente se necesitan ciertas cosas, ¿no? Hay gente que asume la gerencia como que si fuese un liderazgo autocrático, donde se dice lo que aquí yo diga es santa palabra, aquí se dice lo que yo digo, por ejemplo, y no crean lo que se llama una organización inteligente. Es decir, no crean en sus colaboradores la capacidad de poder tomar decisiones sabias dentro de una empresa. Entonces crea empleados que están constantemente dependiendo de las decisiones del gerente. Eso por una parte. Nosotros pensamos que a la gerencia de verdad que necesita recursos de las disciplinas que tienen que ver con la conducta y con el crecimiento personal, porque tú trabajas con personas constantemente. Y en los ambientes laborales se ha determinado que el roce entre algunos empleados, el clima organizacional, ese tipo de cosas pueden afectar, y de hecho lo hacen, afectan la salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud determinó que dolores de cabeza frecuentes, malestares estomacales, es decir, gastritis, úlcera, incluso la diabetes, son ya enfermedades que se ganan en los ambientes laborales cuando hay esos ambientes conflictivos. Ahora, nosotros queremos entregarle al gerente todas las herramientas de la programación neurolingüística para que sepa abordar todo lo que es la comunicación. Queremos entregarle también lo que son las herramientas de la expresión corporal, del lenguaje corporal. Esto es para ampliar mucho más el rango de la comunicación.
¿A eso te refieres, la labor de psicogerencia en todo de caso? De la psicogerencia. ¿O del programa de psicogerencia que están desarrollando ustedes en el instituto? ¿no? Sí, el programa contempla todo eso y la psicogerencia es eso. Pero Ahora, si pudiéramos aplicarlo por lo menos a nuestra vida diaria, ya no como empresa, sino cómo podríamos ser un buen gerente, cómo podría yo ser la mejor gerente de mi vida. De repente estoy aquí, pero quiero estar en otra parte, o sea, quiero estar como más desarrollada, más realizada como profesional, como persona, y seguramente a muchos les pasa que no está en el momento más ideal o en su situación más ideal en estos momentos, valga la redundancia. correcto. Entonces en ese campo entramos ya que la psicogerencia también es saber administrar mis pensamientos. Okay. Es saber, es tener conciencia de una cosa que estamos hablando en el programa pasado. Si yo tengo creencias, paradigmas, pensamientos que me limitan en el crecimiento, ¿cómo hago yo para administrar todo eso? Aparte de eso, también tengo pensamientos que me potencian en alcanzar mis metas. ¿Cómo hago yo con todo eso poder alcanzar lo que realmente quiero en la vida? Y eso también es psicogerencia. Ahora, Indiro, hay dos palabras que a mí me gustan mucho, tú me corregirás a ver si ya eso ha pasado un poco de moda, tiene que ver con la inteligencia emocional. Tengo entendido, bueno, que quizás hay algunos conceptos más evolucionados que han superado, digamos, este término acuñado hace mucho tiempo, pero por el cual se comenzó, pues, todas estas investigaciones. Y te digo la inteligencia emocional porque sé que ustedes, y tú sobre todo en tu labor de psicoterapeuta, tratas muchos traumas que muchas veces son superados. Obviamente, tengo entendido que hay traumas que desaparecen así, pero también sé que hay esos traumas que tú les puedes aplicar quizás determinada técnica donde acudes tú a lo que es quizás algún movimiento de ojos, mover quizás los dos hemisferios, o sea, trabajar con los hemisferios del cerebro, pero la gente cuando vuelve a su entorno, de repente, ante la amenaza de esa situación que le ocasionó el trauma, vuelve y aparece el trauma. ¿Cómo hacen ustedes en ese caso? Bueno, fíjate lo siguiente, yo en este campo de la programación neurolingüística hago el trabajo que he llamado el asesoramiento para conseguir el éxito en cualquier área. Es decir, una persona que tiene un trauma, su propósito es alcanzar el éxito. ¿Cuál sería el éxito? Eliminar el trauma. Por ejemplo, tiene una situación traumática en la cual vivió una experiencia, un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito. Y a raíz de ese accidente, pues ya no puede volver a manejar un vehículo. Si se trabaja con el trauma, y es lo que tú estás diciendo, hay una técnica nueva que desarrolló la doctora Francine Shapiro en Estados Unidos que se llama, las siglas son EMDR. Eso es una técnica de movimiento ocular para reprocesar y desensibilizar el trauma. Es decir, el trauma no desaparece en sí, el trauma sigue vigente, lo que pasa es que la persona después de reprocesarlo lo desensibiliza, ya lo ve como una experiencia normal en su vida, que forma parte de su vida, de su experiencia, de su paso, de su tránsito en este planeta, claro. y no lo ve. Le afecta menos en este caso, ya no le afecta. ¿Cómo sabemos que no le afecta? Porque la persona inmediatamente debe salir manejando su vehículo. Por ejemplo, en Coro, en la ciudad de Coro tuvimos eso allí hace un mes, tuvimos una participante del diplomado que lo había comentado y había tenido un accidente de tránsito y le aterraba, pues, por supuesto, andar. Incluso el esposo manejaba y ella andaba aterrada. Se le enseñó cómo se hace la técnica, porque estas son cosas muy, muy sencillas. Lo asombroso de esto es que traumas de larga data, de mucho tiempo, que a veces necesitan muchas visitas al psicoterapeuta, que la doctora Francine Shapiro, psicóloga, descubrió que haciendo movimientos oculares, hay una forma específica de hacerlo, el trauma desaparece. Por ejemplo, el caso de una fobia. Una persona con fobia, por ejemplo, a las arañas, desaparece la fobia. ¿Y cómo sabemos que desaparece? Porque la persona se va a encontrar muchas arañas en su vida. Incluso hay personas que le muestran una foto de una araña y ya con eso es suficiente
para que se dispare la emoción, la situación interna. Hay unas técnicas de integración bilateral que creo que tú dices que pueden hacer para eliminar esas fobias, por ejemplo, ¿trabajan en eso? Sí, correcto. Los cerebros, Ajá. el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho comienzan a comunicarse. Yo digo los cerebros, son dos hemisferios, es un solo cerebro. El cerebro se comunica, cerebro derecho con cerebro izquierdo, y comienza entre ellos una conversación. Y uno le pasa ideas al otro, es decir, es una cosa bien interesante, muy bonita y que da muchísima satisfacción. Yo invito a todos la gente que trabaja con psicoterapia en Punto Fijo a que estén pendientes. Próximamente nosotros vamos a iniciar un entrenamiento en este campo para todos. Ahora, tú decías, basado un poco en este ejercicio, las últimas investigaciones han determinado que los ojos tienen mucho que ver con lo que es la reacción, ¿no?, al dolor. ¿Puedes explicar un poquito esto? ¿Cuál fue esa investigación que...? Sí, bueno, fíjate, la doctora Shapiro, ella le hacía terapias a los soldados que vienen de las guerras en Estados Unidos. Tú sabes que son muchachos que van a las guerras y que están un tiempo, bueno, en un campo de guerra, una cosa horrorosa, viendo cualquier cantidad de escenas desagradables. Entonces, cuando llegan ya a su hogar, en la noche, de pronto, hay una celebración de Navidad y hay un cohete, una cosa de esas. Algo. Entonces, ya, eso es una situación, lo que llaman estrés por evento postraumático. Eso necesita aproximadamente, a veces, un año y medio de psicoterapia. Entonces la doctora descubrió que haciéndole movimientos oculares de lado a lado, pensando en la situación, la persona reprocesaba la escena traumática y sencillamente la persona lo recuerda, pero ya no produce el efecto de antes. Entonces la persona puede dormir en paz, mejora su capacidad de memoria, que son condiciones que se ven afectadas cuando hay un trauma, y bueno, vuelve a su vida normal y vuelve a ser la persona que era antes de la guerra, por ejemplo, antes del evento. ¿Hay otras técnicas de borrar el dolor con las que ustedes trabajan? Sí, hay unas técnicas para borrado del dolor. Eso fue desarrollado por los doctores Pablo Solvay y Raquel Ferrazano de Solvay. Ellos son médicos, psiquiatras y psicólogos que están en Argentina y desarrollaron esa técnica. Es una técnica que se hace también con el movimiento ocular, pero ya en este caso es distinto al movimiento que había descubierto la doctora Shapiro. Se hacen movimientos oculares distintos y los dolores desaparecen. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos la experiencia de una joven de 24 años de edad. Se me acerca y me dice que tiene un dolor muy fuerte en el brazo, me llega con el brazo así porque no lo puede mover. Yo le pregunto, ¿qué tiempo tienes con ese dolor? Y me dice, desde que tengo uso de razón. Es decir, que muchos años, ¿no? Desde niña tenía el dolor. Entonces comenzamos a hacer los movimientos y en cuestión de 10 minutos, después de terminar la sesión, fueron 10 minutos y ya desapareció el dolor. Cuando yo le pregunto a ella, comenzando la sesión de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Ella me dice 10 al principio y luego terminó en 0. En la tardecita, porque estábamos en el propio taller, ¿no? Yo le pregunto, ajá, cuéntame cómo está tu brazo, y viene y hace así. O sea, ya lo podía mover. Entonces, eso es una cosa que... Una cura total. Allí. Sí, que a ti te da mucha satisfacción ver que un ser humano puede hacer eso y bueno, tú le das a la persona un alivio muy grande. Claro, claro. Me imagino que muchas cosas interesantes han pasado con relación a todas esas terapias que dices. Pero volviendo un poquito al tema de la gerencia o a la psicogerencia en este caso, basado un poco en tu experiencia de muchos años, ¿pudieras tú decirnos cómo es el comportamiento a nivel gerencial del venezolano promedio? ¿Tiene mucho éxito el venezolano promedio en cuanto al manejo gerencial? ¿O tú dirías que falta mucho? ¿Qué habría que hacer para entonces ser un buen gerente? Mira, esa pregunta es bien difícil de responder. ¿El venezolano promedio es un buen gerente? Sí, por ejemplo. Fíjate lo siguiente, para que nos levantemos la autoestima. Un amigo chileno me decía, cuando vayas a Chile, esto es un amigo chileno que se fue, estuvo mucho tiempo viviendo en Punto Fijo y se regresó a Chile. Cuando llegó allá a Chile, los chilenos no reconocían su dialecto, aunque para nosotros aquí seguía siendo chileno, allá para ellos era venezolano. Y comenzó a buscar trabajo.
Y allá en Chile le decían, mira, tú quieres conseguir trabajo rápido aquí, di que eres venezolano. Te van a dar empleos como gerente de ventas, te van a poner en posiciones donde tú tengas que motivar al público, que tengas que motivar a los empleados. Claro. ¿Eso por qué? Porque nosotros somos así. Cuando hablamos movemos mucho los ojos, movemos las manos, bailamos salsa, es decir, somos un pueblo alegre. Y esa alegría pues no la tienen todos los pueblos. En el caso del venezolano en el extranjero, porque eso lo hablábamos también, pero en el caso del venezolano que trabaja en Venezuela, claro, los venezolanos de por sí son muy ocurrentes, es cierto, y dicen que de las crisis salen las oportunidades, pero ¿por qué quizás la mayoría a lo mejor no siente que ha llegado o que necesita llegar a estar en mejores condiciones? Quizás porque es un mal gerente, quizás en su vida diaria, o no sabe llevarla, no sabe conducirla. Esas cosas están bien relacionadas, lo que es la vida personal y el éxito empresarial. Para tener creatividad pues hay que tener mente despejada. Entonces quiere decir que las cosas en casa deben estar chéveres, pues deben estar bien. Yo considero que el venezolano, así como tú dices, primero somos muy creativos y somos muy trabajadores. Distinto a lo que habíamos escuchado, fíjense, la semana pasada hablamos de paradigmas y de mensajes anestesiantes. Uno de los paradigmas que ha sonado muchísimo por allí es aquella de que el venezolano es flojo. Cierto. Eso es una mentira del tamaño del Cerro de Santa Ana. Excelente, es muy bueno que lo aclares y lo digas. Este es un país donde mínimo cada persona tiene 2 y 3 trabajos. Claro. Este es un país donde los niños se levantan a las 5 de la madrugada para ir a su colegio. Yo conozco el caso, bueno, pues viví en Caracas, conozco casos de niños que se levantan a las 4 de la madrugada para ir al preparatorio, imagínate tú. Este es un país donde cada persona está en una de crearse o de emprender una empresa propia. Así que aquello fue un mito, es una cosa ya... Mira, yo la oportunidad que he tenido de estar en el extranjero siempre lo dice, los venezolanos dan el todo por... Además, dan el todo por el todo. Otra cosa, los venezolanos saben hacer de todo. Los estadounidenses, por ejemplo, los gringos, ellos, si los pones como programador, ellos eso hacen. Si lo pones como camarógrafo, eso es lo que hacen. Pero te llevas un muchacho de falconía, entonces sabe dibujar, sabe con la cámara, sabe ajustar las luces, electricista. Mira, si tiene que hacer de maquillador. Haciéndose porras aquí porque dice, eso mismo es, hacemos todo. Y cuando sale, tú lo ves que de pronto sale que tiene 3 taxis por ahí que están trabajando para él. Es decir, los venezolanos somos eso. Hacemos muchas tareas al mismo tiempo. Muy bueno, Indiro. Vamos a la primera pausa acá en Cuánticamente y en breve regresamos con más, hablando con el licenciado Indiro Delgado, quien es director del Instituto Venezolano de Psicogerencia, también especialista y certificado en todo lo que es terapias de avanzada y también en PNL y psiconeurolingüística. Por cierto que ya agradecemos a aquellos que nos han inscrito a través del 0424-617-6615 y también a través del Twitter @cuánticamente y por Facebook a través de Cuánticamente Programa. Igual pueden seguir el Twitter de Indiro Delgado, que es @psicogerencia. Ya volvemos con más.